Iniciamos tu programa como en los días de Noé. Un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Bendiciones, buen día a toda la audiencia de Facebook. Es un día bendecido. Agradecemos a Dios en esta mañana por nos ha dado la oportunidad. Hemos amanecido bien, tenemos un clima agradable, así es que agradecemos a cada uno de ustedes que nos siguen a través del Punto de Giro Dunamis, el canal de YouTube. Gracias por seguirnos. Y bueno, a quienes se están conectando ahora mismo en Facebook, gracias, un saludo, deseando que la bendición de nuestro Adonai siempre esté sobre ustedes y que esté trayendo sobre todo bendición sobre su vida, bendición en todo lo que hagan y emprendan, porque una de las cosas sabemos que cuanto más permanecemos en la obediencia de nuestro Adonai, Él es fiel con nosotros en darnos, en proveernos todo lo que concierne a nuestro diario vivir. Es una bendición el saber que desde cuando incluso hizo la tierra, la hizo siempre pensando en el ser humano. Ese es el propósito. Y todo en esta vida tiene un propósito. Nuestra vida misma tiene un propósito. Y entonces es importante que nosotros conozcamos cuál es el propósito de nuestra vida y por qué estamos acá. Y yo creo que para empezar es que debemos sentirnos bendecidos más por todas las cosas. Él es quien nos da la vida, nos da la salud, nos da el podernos levantar cada mañana, que algunos no lo hacen. Podemos mover nuestros brazos, podemos degustar el alimento, podemos comer, podemos ver, podemos oír. Bueno, todo esto es una bendición diaria, que a veces son esas pequeñas cosas que no consideramos, pero que tenemos que considerar. Y esto es importante. Así es que bueno, vamos a entrar en tema que hoy nos tiene. Seguimos exactamente sobre tradiciones, sobre costumbres, y una de las cosas en que sí es bien importante que nosotros consideremos es precisamente a dónde nos quedamos, el origen del árbol de Navidad. Vimos lo que es Santa Claus, que para mí en lo personal en verdad sí me inquieta porque ya no es por falta de conocimiento. Justo hace unos momentos grabamos una cápsula que se llama Frivolidad, y precisamente es ahí casi donde recae todo esto, donde tenemos las costumbres, las tradiciones tan arraigadas, y llegamos al exceso de confianza hacia Dios, que creemos que lo conocemos todo y que somos muy inteligentes como para poder hacerle una jugadita, valga la redundancia de la palabra, una jugadita a Dios, así como que le voy a hacer creer esto, pero voy a hacer esto. Y eso no se puede. Ante Dios no se puede. Se lo podemos hacer a nuestros padres, a nuestros hermanos le podemos hacer una jugadita ahí como que, ay, oye, ¿por qué hiciste esto? No, es que lo hice por esto, lo hice por acá. Pues bueno, ánimos. Pero ante Dios eso no se puede. Y entonces precisamente esta cápsula tiene ese propósito, que reflexionemos, porque si ya sabemos que algo no está bien, entonces nosotros nos pongamos a reflexionar. ¿No será que voy a llegar a ser ese grupo del cual Yeshua le diga ante el Padre: apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco? Porque esto es lo que puede llegar a pasar. Esto es lo que puede darse, porque así está escrito que habrá gente que dirá:
Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Y como pueda usted decir, es que estas cosas funcionan de ese modo. No importa, no importa. La misma escritura dice que hay gente que predica por egoísmo, por envidia, por la razón que sea, están predicando, pero no hay una comunión, no hay una relación. Y entonces esto es lo que a nosotros nos tiene que llevar, nos tiene que enfocar. Vivimos en un mundo lleno de tradiciones, de costumbres, y nuestra relación tiene que tener compromiso. Y esto es lo que parece que se ha perdido. Y tomamos de cualquier cosa. Por ejemplo, ahorita las casas, los negocios, hay un Santa Claus, y si dicen que si no hay Santa Claus no hay alegría. Y bueno, y entonces, ¿qué estamos festejando en sí? Y luego, ¿cómo se injerta? Esto es importante que vayamos viendo el origen del árbol de Navidad. Yo les comenté en el estudio pasado que muchos lo han relacionado con Nimrod, que de ahí nace, que se casa con Semiramis, que finalmente es hijo de Semiramis, y se hace todo un enredo allí. Pero esto no es más que una fábula, una mitología que no tiene ningún sentido, porque estamos hablando de un dios mitológico con una persona real, que fue Nimrod, porque Nimrod no fue una persona que estuviese en parte de una mitología, no. Nimrod era el bisnieto de Noé, y la Biblia lo menciona. De hecho, él fue el creador, ¿no?, de la Torre de Babel, que al final no se concluyó. Entonces no lo puedo relacionar entre Nimrod y un ser mitológico. No tiene sentido, no hay algo que a mí me lleve a esa realidad. Entonces tenemos que ser más precisos. ¿Cómo se da? Según parte de la historia que también podemos ver, es que el moderno árbol de Navidad que hoy tenemos precisamente se originó en Alemania. Los nórdicos germanos lo obtuvieron de los romanos, quienes también lo obtuvieron de los babilonios y egipcios, que es precisamente a donde hay esa mitología de Babilonia, y ahí es donde mezclan entre Semiramis y Nimrod. Pero vamos a dejar eso ahí, porque en verdad eso no tiene ningún sentido, porque no hay relación entre ambos. La fábula precisamente de los babilonios acerca del origen del árbol de Navidad habla de un árbol de hoja perenne, el cual brotó de un tronco muerto, que es lo que yo les decía, y este tronco precisamente simbolizaba a Nimrod muerto, y el nuevo árbol de hoja perenne simbolizaba que había vuelto a la vida, pero a través de la vida en Tamuz. Y esto, pues, obvio, es solo una fábula. Ahora, entre los druidas, el árbol de roble era sagrado, y eso lo podemos seguir viendo actualmente cuando se habla precisamente sobre Halloween. Tal parece que no tiene ninguna relación, pero sí de alguna forma se mezcla. Para los druidas el roble era el árbol sagrado, y entre los egipcios era la palma. Para los romanos era el abeto. Entonces, estos eran decorados con cerezas rojas durante el tiempo de la Saturnalia. Ahora, estos aspectos de la Navidad, que los cuales como árbol estamos mencionando, no se describen en la Biblia. No hay tal árbol descrito, no existe. De hecho, estamos batallando aún desde el momento en que estamos hablando del nacimiento de Jesús. Alguien dijo en una ocasión en un programa de radio, decía: lo que sucede es que no importa si nació o no nació en esta fecha, lo que importa es que nació en mi corazón. Perfecto,
con eso no estamos en desacuerdo. El problema es cuando comenzamos a participar en esas obras, en esas actividades que están, su matiz, su origen es totalmente idólatra, es totalmente pagano. Esa es la razón. Entonces uno tiene que entender que hay cosas que no porque sean así, pues así se hace. Entonces, de hecho, yo hace unos 2-3 programas hice una comparación muy burda, porque basado precisamente en esa misma mentalidad. Y yo les dije, en México hay la basinica, es un vaso enorme de peltre que para las personas que no saben qué es, eso van a ser un vaso. Y sinceramente les digo, sucedió un caso vergonzoso de una persona que vino del extranjero y fue precisamente al estado de Chiapas, andando por allá, comprando entre artesanías y algunos trastos por allí, encontraron una basinica de peltre y la persona dijo: wow, qué vaso tan grandote. Dice: ese me lo voy a comprar. Hasta ese momento nadie dijo nada, se lo compró, se lo llevó. El problema fue cuando él lo empezó a usar. La gente se lo veía porque alguien no le dice que ese recipiente es una basínica y no se usa para tomar agua o un café en ese recipiente. Entonces, esta comparación yo lo hago porque no personalmente viví esa situación, pero fue una situación en que un familiar mío, quien también pastorea, lo vivió y tuvo que decirle: mire, discúlpeme, pero es esto y esto y esto, porque para esto ya estaba creando comentarios. Y entonces nosotros no podemos hacer lo mismo, porque cada fiesta tiene un origen, una razón. Entonces no podemos mezclarlo y decir: no, yo aquí pongo a Dios. La pregunta es: ¿Adonai estaría de acuerdo que nosotros hiciéramos eso? Obvio sabemos que la respuesta es no, porque Él nos lo deja muy claramente, que nuestra amistad con el mundo nos lleva a una enemistad con Él. Es total. Entonces, todos estos aspectos de Navidad que ahora hemos hablado, monjes druidas, costumbres grecorromanas, fábulas de babilonios. Entonces, ¿a dónde nos ponemos nosotros? Los druidas, el roble; los egipcios, la palma; los romanos, el abeto, y ellos decoraban. Y nosotros ahora, el pino. Ahora, esto no forma parte de la Escritura, en ninguna forma, en ninguna manera. Eso significa que nuestro Adonai no está de acuerdo con ese festejo. Tanto así que pudiéramos decir que el árbol de Navidad, sin embargo, quizás pudiera ser un árbol navideño. Vamos a ponerlo así. No propiamente estoy diciendo que es un árbol de Navidad, pero pudiera ser un árbol navideño que se anuncia, que se dice en Jeremías 10:2. Esto vamos a hablar de un árbol indirecto, pero creo que nosotros esto nos debe dejar algo de luz, algo de enseñanza. Jeremías 10:2 dice: así dijo Adonai, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las temen. Primer paso: no aprender el camino de las naciones, o sea, no tomes sus tradiciones.
¿Por qué? Porque eso ya lo vimos y que al final es como termina el nuevo orden mundial, el cual hoy se está enfocando, es en hacer un sincretismo, una unidad, vivir en paz juntos todos, sin importar qué Dios adoras, sin importar en dónde estás adorando. Lo que me importa es que estemos en paz. Es más, te presto mi púlpito, tú me prestas el tuyo y predicamos, compartimos. Ahora, la pregunta es, ¿esto le agrada a Adonai? ¿Está escrito en la Biblia que tengamos que hacerlo de ese modo? Claro que no. Ahora, cuando leemos en Deuteronomio 16:21, pensemos en esto. ¿Por qué Moisés hace esta observancia? No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Adonai, tu Dios. No plantarás ningún árbol que tú te habrás hecho para acera cerca del altar, tu Dios. ¿Qué dice ahí? Parafraseé el mismo versículo. Solo lo parafraseé para que se pueda entender. No plantarás ningún árbol que tú te habrás hecho para acera cerca del altar de Adonai, tu Dios. Si lo leo tal cual está, literal, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Adonai, tu Dios, que tú te habrás hecho. ¿En dónde vemos un árbol cerca del altar o arriba del altar? En los templos. ¿En dónde vemos un árbol? En el altar familiar, en la casa. Y podríamos pensar que esta descripción de este árbol para acera es precisamente el árbol moderno de Navidad. Y claramente nos define como el camino de los paganos. La misma Biblia lo llama como vanas costumbres. Entonces, este árbol de Navidad que se presenta de ese modo, encontramos esa descripción en la Escritura. ¿Hasta dónde nosotros lo estamos considerando? ¿Hay algo de Dios, de Adonai allí? Claro que no. Pensemos un poco en las festividades. La Enciclopedia Británica afirma, se cree que el muérdago europeo había tenido un significado ritual especial en las ceremonias druidas que vive en la tradición de hoy. Su estatus especial como el muérdago navideño habiendo venido de épocas anglosajonas. ¿Qué es el muérdago? El muérdago es una planta parásita que vive en los árboles. Recordemos que para los druidas el roble era el árbol sagrado. Naturalmente que estamos hablando de los druidas que también estaban asociados con los antiguos celtas. Y estos solían dar el muérdago como un remedio herbal a los animales estériles para hacerlos fértiles. Esto se le conoce como una planta sanadora de todo hasta el día de hoy en celta. Ahora, si esto lo relacionamos con Deuteronomio sobre el acera. Acera exactamente también es quien representa la fertilidad. O sea que no hay diferencia. Volvemos otra vez a encontrarnos con la fertilidad. Entonces, esta planta se le daba a los animales que no podían procrear y esto venía a hacerlos fértiles. En esta cultura se celebraba el nacimiento de Frey. Frey era dios del sol y la fertilidad y adornaban el árbol que era llamado Divino Yggdrasil. Entonces, esto es importante, fíjense, porque
aquí no estamos hablando de una fábula, no estamos hablando de algo que no podamos entender o que no sepamos que realmente estaba allí, porque fueron parte del origen, de dónde viene y cómo nos llega a nosotros. Ahora, ellos tenían este árbol preparado, hacían esta adoración y precisamente quiero que siga con atención porque esto nos va a llevar a las esferitas que hoy tienen nuestros arbolitos. ¿Por qué los germanos pensaban tanto en la tierra como los astros? Ellos creían que pendían de un árbol gigantesco, el divino Yggdrasil, así le llamaban, el divino Yggdrasil o árbol del universo, cuyas raíces estaban en el infierno y la copa en el cielo. Ellos, para celebrar el solsticio de invierno, decoraban un roble con antorchas y bailaban alrededor. En el video anterior explicamos precisamente esto, sobre el solsticio de invierno. Cómo se ve en México que el solsticio de verano, la serpiente baja, y en el solsticio de invierno, la serpiente sube. Ambas pirámides, la que está, me parece que es en Teotihuacán, la cabeza de la serpiente está abajo, que es cuando la serpiente baja, y la que está en Yucatán, que ahorita no recuerdo el nombre de la pirámide, la cabeza está arriba, que es cuando la serpiente sube. Ahora, esto es a través de esa adoración que se daba en ese árbol, porque ellos decían que el Yggdrasil o árbol del universo, sus raíces estaban en el infierno y su copa en el cielo. Entonces ellos, para celebrar el solsticio del invierno, decoraban ese roble y bailaban a su alrededor. En la copa de este árbol, según ellos, se hallaba Asgard, morada de los dioses, la ciudad de Asgard. Y el Valhalla, el palacio de Odín, en las raíces más profundas, estaba Helheim, el reino de los muertos. Y ellos, bajo esta creencia, hacían su fiesta. Y de ahí que hay una película por ahí donde precisamente se menciona parte de la ciudad de Asgard, sale por ahí Thor y toda esta serie de personajes. Pero precisamente está enfocado en esta tradición, en esta costumbre de este pueblo germano. Esto se extiende al cristianismo y luego de entender, este es el punto que a nosotros nos debe importar, luego de entender que existían tradiciones consideradas paganas que no podían romperse, no podían desarraigarse fácilmente, entonces, lo que yo decía hace rato, ¿cómo lo vamos a unir? No lo podemos quitar, pero queremos estar allí. Entonces, vamos a juntarlas. Fueron tomadas algunas de estas tradiciones como propia de esa religión y se adoptó la idea del árbol para honrar ahora ya no a Odín, que es donde estaba en el palacio, sino ahora a Cristo. Fue en el año 740 que San Bonifacio, el evangelizador de Alemania e Inglaterra, un día tomó el hacha, cortó el árbol que representaba el Yggdrasil y en su lugar plantó un pino. Estamos hablando de plantas perennes que, por cierto, de acuerdo a la ciencia, a la botánica, nada más existen 13 tipos de árboles perennes y el pino es uno de ellos. Un árbol perenne es aquel que nunca tiene falta de hojas, todo el tiempo tiene hojas. Son solamente 13 especies de árboles que hay en la tierra y el pino es uno de ellos. Entonces, exactamente como el roble es uno de ellos también, le siembra el pino
y quiso que simbolizara el amor eterno de Adonai, adornándolo con manzanas y velas. Aquí están las cosas. Las manzanas simbolizaban la tentación y el pecado original y las tentaciones, mientras que las velas representaban la luz de Jesús, como la luz del mundo y su gracia divina. Conforme pasó el tiempo, las manzanas y las luces se transformaron en esferas y otros adornos. A su vez, la forma de triángulo que representaba la Trinidad, la Santa Trinidad, entonces se quedó establecido desde ese tiempo. Finalmente, cabe señalar que se cree que el primer árbol de Navidad formal apareció en Alemania en el año 1605, ya con toda la mayoría de los elementos que se conocen ahora, y de allí se extendió por todo el mundo cristiano. Así es como pudo llegar, haciendo la mezcla con las diferentes costumbres. Se cambió el abeto, se cambió la palma, se cambió el roble y se estableció un pino. Se mezclaron las costumbres, tomamos de una, tomamos de otra, y esto hizo que nos llevara a tener precisamente un árbol navideño enfocado en la fertilidad, enfocado en una adoración. Quizás hoy diga, no, pues es que nosotros lo ponemos en el templo, pero no lo adoramos. Pues sí, pero su origen era eso. Yo le aseguro que usted puede encontrarse una imagen y jamás lo va a poner en el templo. ¿Por qué? Porque va a decir, no, pues es que le rinden adoración. Bueno, ¿qué diferencia hay ahora con esto? Por eso yo se mencioné al principio, hemos caído en una frivolidad, en una falta de compromiso, en una falta de convicción hacia la palabra. Y nos hemos llevado por aquello de que funciona. Nos hemos llevado por aquello de que, como quiera, sí lo podemos ver. Lo podemos entender de que Dios es todo amor. Y Dios quiere que todo el mundo se salve. Y en esa parte no estoy en contra. Él quiere que todo el mundo se salve, pero bajo sus propias reglas. No a las reglas que cualquiera quiera poner. Bajo sus propias instrucciones. Porque este libro es muy claro. Y cada vez que nosotros avanzamos este libro, que se le llama la espada del Espíritu, no hay otra. La Biblia no dice que es la oración, la espada del Espíritu, como he escuchado a algunos de ellos, es que tenemos a la oración como espada, como un arma de la espada del Espíritu. No, la espada es la Escritura, es la palabra. Y poder decir cuando nosotros estamos en esa confrontación, tal cual como lo tuvo Jesús en el monte de la tentación, decir, escrito está. Cada vez que podamos hablar, decir, escrito está. Y cuando decimos escrito está, es como ponerle un sello, no hay otra cosa más. Escrito está, que en su nombre echaría fuera demonios. Entonces yo vengo ahora. Jesús me ha dicho que tú te vas a ir, porque yo vengo a decírtelo por él. Te vas. Enfermedad, te hablo a ti. Y vengo porque Yeshua me dijo, y yo vengo en su nombre ahora. Entonces, escrito está. Y ese es el punto que nosotros no debemos cambiar. Yo no puedo decir, escrito está que tengamos un árbol en la casa o lo tengamos en el templo, cuando lo que leímos ahora en Deuteronomio dice, no pondrás árbol que tú hagas en el altar. No lo pondrás. Y esto no me lo estoy inventando. Escrito está. Se los vuelvo a decir. Escrito está. No pondrás ningún árbol que tú te hayas hecho.
Si le llamas, si es un árbol navideño, su origen viene desde acera y demás costumbres de diferentes culturas que no conocemos. Entonces tenemos que ir entendiendo esta parte, este punto. Ahora, en México se dice que durante el Segundo Imperio Mexicano, los emperadores, precisamente Maximiliano y Carlota, se instalaron ellos en el castillo de Chapultepec, y para la primera Navidad en tierras mexicanas, o sea, en el caso de ellos, es decir, en el año de 1864, mandaron a instalar un lujoso árbol de Navidad que sería el asombro de la corte y de la aristocracia en general, quienes seguían la moda y costumbre de los emperadores. Y hasta hoy, que ya en todas las casas, y la mayoría, existe un árbol navideño. Entonces pensemos nosotros ahora, estamos siendo imitadores de Dios. Pablo le dijo eso a los Efesios: sed imitadores pues de Dios como hijos amados. Estamos imitándole. ¿Qué hizo Jesús? Él siempre dijo: todo lo que yo hablo y digo no lo hablo de mi propia cuenta, eso lo hablo y lo digo porque de mi Padre viene. Entonces, somos hijos amados, tenemos que andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a Adonai, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Creo que cuando Pablo le escribe a los Efesios, que más claro es como para nuestra época. Yo diría, esta parte fue antes que pensando en los Efesios, fue más bien que para nosotros. La frivolidad es parte de lo que estamos enfrentando. Todo lo vano, todo lo ligero, lo light, no hay compromiso, no hay conciencia, no hay, todo es como un juego. Por eso a los Efesios se lo dejan claro: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, no seáis partícipes, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Camina, anda como hijo de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, toda justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Es agradable tener este árbol navideño. Adonai le agrada, Él sonríe, Él se goza, Él se alegra que tú estés haciendo esto. Piensa, todo es tiempo de que encontremos esta reflexión. La Navidad, en su origen, se comienza a celebrar precisamente el 25, justo en el siglo IV, aunque hay variantes en cuanto a fechas, pero en el siglo IV, entre el año 320, 350, por ahí, bajo el mandato del Papa Julio I, comienza este principio. Recordemos que hay un divorcio totalmente hacia el pueblo de Israel, y este emperador hace cosas terribles. Pero una vez más, ahora estamos nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros hacer?
Así es que espero que esta información nos haya traído reflexión y nos haya ubicado exactamente en dónde está mi compromiso, cómo está mi convicción con Dios. Eso es lo que importa. Soy fiel, soy sincero, estoy comprometido, no hay frivolidad en mi vida. En verdad me deleito en esa relación con Dios. Reflexionemos en eso. Bien, vamos yo sé que hay preguntas, hay de todo y vamos a interactuar ahora ya con cada uno de ustedes, que ya nuestro hermano por aquí ha estado sacando esta información. Quiero mandar un saludo para Comunicación Internacional Radio Online, un saludo especial. Sabemos que han estado muy activos compartiendo el mensaje, llevando la palabra y compartiendo el material. Gracias, Dios les bendiga grandemente y queremos decirle que somos parte de un equipo que Dios ha establecido, así es que bendiciones. Sammy Camacho, saludos, bendiciones, gracias por estar viendo, Dios te bendiga grandemente, hijo. Seshan de Australia, las pirámides, ¿dónde están? Comente cómo se habla de ellas en la Biblia. Definitivamente no se habla de ellas en la Biblia. Una de las pirámides está, como dije hace rato, en Teotihuacán, que es la de que se celebra precisamente la del solsticio de verano. Y esto es televisado. El 21 de marzo, todas las televisiones a todo lo que dan, llevan donde está la gente, se visten de blanco y se suben en la parte superior de la pirámide. Desde ahí empiezan a hacer sus invocaciones, según para obtener energía, que es cuando la serpiente baja. Las tomas las hacen precisamente transversal porque son las esquinas de la pirámide, que es el único día en que da la luz solar de una forma que en el piso refleja el cuerpo de una serpiente y que exactamente concluye en la parte de abajo, que está la cabeza. En la otra pirámide, que está en Yucatán, México, la serpiente, la cabeza está arriba. Y en el solsticio de invierno, el sol le da de una forma que refleja el cuerpo subiendo porque la cabeza está arriba. Entonces, y una vez más, ese día la gente también está haciendo sus mismos rituales. Entonces, la Biblia no menciona absolutamente nada sobre estas pirámides. La historia en nuestro país sí se refleja, porque incluso hay otras pirámides, otras ciudades como en Veracruz, que tiene otra zona de pirámides donde van a hacer las mismas actividades. Obvio, no está esta imagen del solsticio allí, pero lo ocupan para el mismo fin. Entonces, pero estas dos pirámides sí son muy claras, y las televisoras están allí precisamente como una nota científica, como algo sobrenatural, cómo la gente pudo construir de forma que el sol sale y es el único día que semeja la serpiente, y por eso solo cambia de lugar la cabeza, y es serpiente que baja y serpiente que sube. En la Biblia no se menciona absolutamente nada sobre estas pirámides. Psicología y salud mental, saludos, buen programa, son 3 familias, muchas gracias, Dios les bendiga grandemente, gracias por estar allí escuchándonos. Esperamos que el tema de hoy también haya sido de gran bendición, porque es cierto, hoy hablar de este tema es como crear cierto fastidio, porque somos, oye, pues es que es el arbolito, y como que es algo que hay que desaprender. Pero aquí lo importante es nuestra comunión con Dios. Objetivo, agradar a nuestro Adonai, no más. Y conforme pase el tiempo, aún será más difícil esto. Así es que gracias a Psicología y Salud Mental, Dios les bendiga. Es Khan Mahali, creo que sí va. Ok.
Isabel de España, aquí las iglesias ponen árbol de nacimiento y el nacimiento ponen al diablo. Pues creo que sí, hay lugares que sí. Esto es para reflexionar. Aquí hay algo bien importante que tenemos que considerar: la salvación. La salvación no es grupal. Y sí, esto no se lo digo a Isabel, se lo digo a todos. La salvación no es grupal. La salvación corresponde a cada uno, es individual. Entonces es importante, si yo veo cosas que están allí y que me están haciendo daño espiritualmente, porque no me bendicen, porque yo ya tengo el conocimiento y sé que seguir en eso me va a afectar, entonces lo importante para mí es mejor buscar en donde yo puedo tener bendición, que quizás iglesias perfectas no las hay, todas van a tener sus inconvenientes. Lo importante es que nosotros nos mantengamos en la comunión correcta con Dios. La poderosa de los dos laredos. Los Anunnakis festejan la Navidad. Bíblicamente no hay un dato, no se menciona, por decirlo así, pero un escatólogo decía que los Anunnakis en sí eran de los hijos de Anak. Pudiera ser como un gentilicio. Los hijos de Anak se mencionan en la Biblia que eran gigantes de renombre, pero en verdad no tenemos algo escrito bien. Lo que sí queda claro es que toda esta descendencia eran idólatras a más no poder, y es precisamente una de las razones por las cuales Dios o Adonai le dice a Moisés: estas tierras a las que yo te llevo, la gente que está ahí tiene que salir porque nunca han obedecido a mis preceptos. Entonces, yo diría que no solo festejaban Navidad, sino hacían cosas como los druidas, como los celtas, entonces aún todavía más complicadas. Pan de Argentina. Dejamos de poner árbol porque no sabemos si es bueno o es malo. Ok, bueno, creo que hoy, después de este tema, ya sabrán que su origen no es correcto y que basado en Deuteronomio, que fue la cita que dimos, a donde es muy claro, entonces creo que ya no queda duda. No queda duda de que no es algo que podamos decir escrito está. Así es que Dios le bendiga, Pam, y hay que seguir siempre con esta misma postura. Desiree Guerrero, saludos. Desiree, gracias, muchas gracias. Dios te bendiga grandemente. A ti y tu familia, siempre Dios esté allí bendiciéndole. Fe bíblica pentecostales, apostólica, felicidades, buen tema. Gracias, Dios les bendiga. Radio online, saludos, bendiciones, cada época con sus creencias. Estos son a lo que hemos precisamente abarca el tema de tradiciones, costumbres. Uno de los problemas más fuertes que enfrentó Yeshua cuando vino y comenzó su ministerio con los escribas y los fariseos, precisamente lo dijo repetidas veces: vosotros seguís más vuestra tradición que los mandamientos de vuestro Dios, o rompéis las ordenanzas por vuestra tradición. Entonces nosotros nos hemos llenado del mismo modo con tradiciones y costumbres, y yo creo que eso aquí es importante. No podemos tomar las tradiciones por buenas si no están enfocadas hacia Dios. Y hablo de esto porque quizá alguien me diga: no hay una tradición enfocada hacia Dios. Yo pudiera decir:
aquí en la frontera que estamos, en Nuevo Laredo y Laredo, Texas, Acción de Gracias. ¿Quién se quiere agregar a esa tradición? Es una muy buena tradición, celebrar Acción de Gracias. ¿En qué consiste? Le han cambiado nombre, una vez más han distorsionado el mensaje principal del inicio. La tradición era agradecer a Dios por la bendición, por la cosecha, por el tiempo vivido en abundancia, por lo que lograron. Y esta tradición se remonta a los años de inicio de la fundación de Estados Unidos. México toma lo que es la frontera, una parte toma esta costumbre, no lo siguen de tal porque algunos ni siquiera conocen exactamente el trasfondo de por qué Acción de Gracias, como ahora le han mal llamado el Día del Pavo. Y la gente piensa en comerse un pavo porque es el Día del Pavo. Pero realmente no es el Día del Pavo, es Día de Acción de Gracias. Es una buena tradición, entonces hay tradiciones que sí valen la pena porque exaltan a nuestro Dios. Bien, seguimos. Silvino de Canadá, hay mucha confusión. ¿La Navidad tiene algún significado para Dios? En el video pasado le dije que la palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa al español nacimiento. Nacimiento, así de sencillo, pero no tiene ningún otro significado. Navidad es nacimiento, y para Dios, si el nacimiento era tan importante, nos hubiera dejado una fecha, una ordenanza a celebrarlo, pero no es así. Así es que no podemos decir que celebrar Navidad escrito está, porque no está escrito, y menos en estas fechas que tienen un origen totalmente distinto. Adela de Canadá, le avisé a mi tía, vive en Alemania, para que lo vean. Pastor, la Navidad es algo barato del mundo, sentimientos encontrados. Lo que ha pasado con la Navidad, lamentablemente, ahorita siento que ya es menos, pero antes la Navidad era algo muy emocional. La Navidad se componía de ese tiempo de familia en que papá estaba en casa, mamá estaba allí haciendo buñuelos, oyendo música de adoración, y parecía que la Navidad tenía ese sentido de unir familias, y año con año parecía que esto era algo pues bueno. En algunos casos no había árboles de Navidad. Yo no recuerdo en mi niñez ver algún arbolito de Navidad, pero sí recuerdo, y hay algo que sí me queda muy claro y cada vez que tengo la oportunidad comento. El templo, en el piso, a la hoja del pino, que en Chiapas precisamente le llaman juncia, se cortaba todo y se regaba en el piso, de manera que cuando tú entrabas caminando, empezabas y lo pisabas, y a la hora que lo pisabas tronabas los hilitos, y eso suelta un aroma wow, súper. Entonces el templo tenía una fragancia muy propia, y eso es algo que tengo en la mente, y le repito, era todo emocional. Vivíamos algo que eso lo enseñó mi bisabuelo, mi abuelo, y trascendió es como llega a nosotros, y ya de aquí es cuando ya nosotros empezamos a darnos cuenta que las cosas realmente no son así. El comercio no era tanto, al menos en el lugar donde estaba, pero hoy todo es
comercio, incluso lo emocional, ese tiempo de sentarse, de cenar, de comer, de compartir, tal parece que se ha perdido un poco lo que es por hoy. Podemos ver a familias reunidas, dicen vamos a tener una reunión familiar y todo el mundo llega, se sienta con su celular, están sentados a la mesa todos y así. En un silencio sepulcral, cada uno en su celular. Y es una reunión de familia. Están festejando Navidad. Otros, todo lo contrario, tomando. Y la pregunta es eso lo que agrada a Dios? Pues realmente no. Entonces, pero los que sí se han vivido con esos sentimientos, sí, es cierto, se vive esa parte de sentimientos encontrados y dices tú, caramba, ¿acaso algo se echó a perder? Pues yo diría que desde el principio ya las cosas venían mal, porque no está escrito, una vez más. Pero podemos tener ese tiempo, ¿por qué no? Podemos tener ese tiempo de convivencia, de familia, de unidad, de amor, sin nada que tenga que ver de Navidad. Simplemente unidos en el ágape de Adonai. Pero sí, es muy cierto. A ver, Ciudad de México, Marisela, el pavo es una tradición mala. Los americanos comían sobre los huesos de los indios y eso no es bueno a los ojos de Dios. Bueno, aquí ya es otra cosa. Esta parte en la cual me lo explica ahora Marisela, no la he, como tradición así, no la he encontrado. No la he encontrado. Simplemente lo que sí la tradición regular habla es acción de gracias por la bendición de el alimento. No propiamente sobre los huesos de los indios. Naturalmente, si pensamos sobre la situación que se dio, bueno, entonces tendríamos que hacerle caso a nuestro presidente al día de hoy, quien está pidiéndole a España que pida perdón desde la invasión de Colón. Entonces, porque vino y abusaron de los indios mexicanos, ¿va? Entonces, recordemos que siempre, tristemente, siempre, la Biblia misma lo dice, habrá hombres corruptos de pensamiento. Naturalmente va a llevar a una corrupción de proceder, y eso lo estamos viviendo en estos días a más no poder. Hoy podemos ver tanta gente gritar, si lo hacemos por México, lo hacemos por México. Lo están haciendo por su bolsillo, así de sencillo, lo hacen por sus bolsas. Y cada uno, desde arriba hasta el más pequeño, yo puedo encontrar a gente aquí diciendo, no, esto está mal, este gobierno no sirve. Y yo le pregunto, ¿qué te quitó el gobierno? No, es que yo tenía este servicio. Y solo por eso dices que este gobierno no sirve. Volvemos al punto. Cada uno buscando su propio interés. Entonces, aquí en este aspecto sobre los americanos que comían sobre los huesos, no tengo ningún dato. Si tiene alguna información adicional, me gustaría que allí en los comentarios me agregara en tal parte puede encontrar esta información. Porque sí, no, hasta ahorita no la he tenido. Gracias, Marisela. Pedro de Toluca, el primer árbol de Navidad nos trae problemas por ser imitando al mundo. Bueno, esto que ni qué, porque desde el momento en que empezamos a celebrar juntamente con el mundo, entonces ya nos estamos haciendo parte, ya estamos entrando en amistad con él. Así es que definitivamente así es. San Diego Akibac, soy nueva en su programa. La Navidad, ¿cómo se debe de festejar o hacer en cristiano? Definitivamente la Navidad no, así como festejarlo, no se debe de festejar. Pero si algo quiere hacer, bueno, solamente abra el corazón a Dios. Tenga un tiempo de
de comunión con la familia. Cuénteles del amor de Dios, y hay que cumplir, olvidándonos del árbol navideño, olvidándonos de todo lo demás. Dejemos que sea Dios el centro de nuestra fiesta, y esto haría la grande diferencia. ¿Por qué? Porque lo importante aquí ya no es de que Dios nació en el mundo, lo importante es que Dios nazca en mi corazón y a mí me haga hacer una nueva criatura. Eso es lo importante, eso sería una de las formas. Andrés de Texcoco: cuando se ora se puede decir escrito está en vez de decir amén. Excelente, así es. Recordemos que Jesús siempre lo dijo: escrito está. Y con eso es mucho más de más valor que decir amén, porque cuando decimos amén es solamente validando, así sea, y no propiamente es una regla, no es una regla. Nosotros lo hemos tomado como regla, pero no lo es. Ponerle el sello del amén, es así sea. No, escrito está. Y déjeme le digo que el enemigo lo sabe, que eso es lo más importante. Él sabe lo que está escrito y sabe lo que se habla. California, John Pérez: no estoy de acuerdo con lo que dice, no le entiendo. Bueno, pues gracias por la sinceridad, pero le invito a que lo vuelva a escuchar. Trato de ser claro para que esto pueda traer luz a nuestra vida. Y en cuanto a lo que no está de acuerdo, pues no comprendo qué es exactamente a lo que no está de acuerdo cuando no comprende lo demás. Entonces es necesario comprender las cosas para que podamos definir si estamos de acuerdo o no. Entonces hay que comprenderlo. Estamos buscando o hablamos del origen del árbol de Navidad. Su origen no está en la Biblia, no está escrito. No tenemos una orden de parte de Dios de festejar una Navidad y poner un árbol. Y la Biblia nos deja muy claramente que el árbol no corresponde ni debe estar ni en el templo, principalmente, que es uno de los puntos más importantes, pues sino menos en la casa. Si conoce la Biblia y lee la Biblia, váyase a Deuteronomio 16:21 y léalo y vea cómo está allí. Gracias por su comentario y su sinceridad, John. Dios le bendiga. Canadá, desde Canadá, Joe Sapsay: las pirámides se dice que fueron hechas por otros seres, no de este planeta. Eso es lo que se dice normalmente, no hay una respuesta clara. Pudiera decir que se dice también que estos que contaminaron a las hijas de los hombres, estos ángeles caídos, también le proveyeron de conocimiento y de ciencia. Y eso lo puede leer en el libro de Hazer. Allí lo dice, cómo le proveyeron a los humanos a manejar la agricultura, a manejar la tecnología, a manejar todo eso. Eso naturalmente que eran ángeles caídos, o sea, pensamiento de ángeles, obvio, no es de esta tierra. Se menciona, no, así con exactitud, no estoy totalmente de acuerdo, pero lo que sí sabemos es que hay un plan de Dios para nosotros, y eso es mucho más importante. Radio TV Online: el árbol en el altar es falta de respeto, indiscutiblemente, muy cierto. Shalom, bendiciones, Sami. Transilvania, Roberto: la Navidad es un festejo materialista, no hay espíritu de Dios. En este tiempo, bueno, hace un momento yo decía que en aquel tiempo era más emocional,
las emociones allí, que todavía hay gente que cae en ese punto emocional. Y hay a lo que en aquel tiempo se le llamaba el espíritu navideño, porque así le llamaban a ese tiempo de familiar totalmente. Entonces, hoy es comercio, hoy es más comercio que otra cosa, muy de acuerdo. Desde California es un masón. ¿Usted cómo festeja o vive la Navidad? Nosotros lo festejamos, lo vivimos de la forma como, ¿cómo pudiera decir? Yo no le llamo festejo personalmente, no le llamo festejo. Nuestro día es normal, la Navidad no, para mí en lo personal, llegó hace ya mucho tiempo, cuando Jesús nació en mi corazón. Y a partir de allí yo tomé las cosas muy en serio y empecé a vivir una vida comprometida. ¿Qué puedo hacer en estos tiempos navideños? Compartirle a la gente y decir que la mejor Navidad es hacer un compromiso con Dios y dejar la vida frívola, sin compromiso, placentera, sin importarte nada, sino que aprovechamos el tiempo para decirle a la gente que hay un Dios que les ama y que todavía pueden volverse de estas fiestas y comenzar a hacer un pacto y un compromiso con Dios. Es la forma como lo festejamos personalmente. Saúl de Canadá, la Navidad era hermosa hace 70 o más años atrás. Bueno, yo no dato mucho de ese tiempo, pero yo pudiera decir que no conocíamos el origen, porque vivíamos una religión católica cristiana, como la sigue la mayoría ahorita, viviendo una tradición, pero sí era más emocional, había más corazón, había la importancia de mantenerse unidos en familia, de amarse. Hoy son otros los intereses, lamentablemente. Laredo Andrea Jiménez, ¿cuáles son las tradiciones o mandamientos de Dios que hay que seguir? Tenemos registrado 8 fiestas de Adonai que no toma en cuenta la congregación, pero hay 8. 4 fueron cumplidas por Jesús. Faltan las otras, que son las de otoño. Entonces, todas estas, Israel las celebra, precisamente acaban ellos de celebrar Yom Teruah, acaban de celebrar Yom Kippur, acaban de celebrar fiesta de tabernáculos. Entonces, todas estas es lo que la iglesia debería de considerar. No propiamente quizás llevando el punto directo de como lo hacen los judíos, pero sí es importante porque algunas de esas tienen un gran mensaje y enseñanza para cada uno de nosotros, y es esto lo que nosotros deberíamos de seguir. De Canadá, Dagoberto, hijo, saludos, gracias. El pavo Navidad, la cena es de los 12 apóstoles. Bueno, esto tampoco me lo sé, siempre es algo nuevo para mí. El pavo Navidad, la cena es de los 12 apóstoles. Bueno, hay lugares que siempre se celebra Navidad precisamente con un pavo. Bien. México, Ciudad de México, Marisol, mi tía lo escucha en la radio, tiene 50 años y pregunta si ya no están en la radio. Miren, ahorita estamos haciendo algunos ajustes a este punto. Sí, tenemos planes de volver a radio y precisamente porque ya nos han estado
llamando, escribiendo, algunas personas que solo nos escuchan por radio y algunas pues están aquí luego al otro lado del río, en Laredo, Texas. Entonces sí, estamos considerando, solo necesitamos afinar algunos puntos que tenemos allí inconvenientes, pero sí, volveremos a la radio también, porque esto es importante. Gracias por su comentario. Benjamín de España: en mi iglesia no ponemos algo, en lo que hacemos es oración. Excelente, excelente, eso es bueno, orar, interceder. No está de más, porque a veces decirle a la gente que no, la Navidad no es buena, causa más que polémica, molestia. Y si fuimos llamados a hacer bendición, yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer. Vamos a compartirle. De hecho, lo que yo estoy tratando de hacer ahora en el tema, que yo solamente explique sus orígenes y llevarlos a ese punto, o sea, hagamos un punto de reflexión. Estoy honrando a Dios, estoy invocando a Dios. O sea, yo puedo hacer una Navidad cualquier día, o sea, yo entregué mi vida al Señor, por decir un día, yo me rendí a Él un 10 de mayo, de junio, de julio, y ese día para mí es mi Navidad, porque ese día yo nací de nuevo, porque la palabra Navidad significa nacimiento. Entonces ese día nací, y ese día puedo decir, yo hoy estoy festejando mi Navidad. Entonces, pero es aquí a donde hay ese punto, ¿verdad? Que hay una situación de tradición. Entonces, volvámonos hacia Dios. Podemos estar felices, contentos, en familia, hacer oración, orar por aquellos que todavía han perdido el rumbo y que Dios los traiga a una reconciliación. Radio Cuba, Irene: no diga eso, que es fastidio, al contrario, aprendiendo es bueno. Gracias, muchas gracias por su comentario. No sé exactamente en qué momento dije algo así, ¿verdad? Pero ok. Entonces, sí es importante esto, que sí, en algún momento quizás, ¿verdad?, sale el comentario, pero bueno, aquí el detalle es esto. Si dejamos la frivolidad y nos centramos en que yo quiero en verdad volver al punto de reconciliación con Dios, entonces tengo que seguir sus instrucciones, y eso es lo importante, seguir en sus mandamientos. Saraí de Canadá: tiene que leer la Biblia para entender. El pastor, usted concéntrese en la palabra. Bien, gracias en el comentario, muy bien, Dios le bendiga, Saraí. Es importante que hay que leer la Biblia para poder entender, y hacemos nuestro mejor esfuerzo por explicar, así es que ahí estamos. Gracias, muchas gracias. San Antonio, Fred: la frivolidad es pecado naturalmente, porque una persona frívola es alguien que no se compromete, es alguien que toma las cosas a juego, es alguien que no hay, para él no hay nada esencial, todo es vano. Entonces la frivolidad es parte de un pecado. Naturalmente, pudiéramos decir que su base pudiera ser la apatía, la indiferencia, y solamente están buscando un momento de placer y se acabó. Bien, Gloria Salinas, gracias Gloria, Dios te bendiga grandemente, bendiciones, un gusto, mucho gusto de veras al saber de ti. Sami Camacho: hace falta el altar familiar, indiscutiblemente. Un altar familiar en vez de una Navidad sería también algo muy importante. ¿Qué están haciendo? Un altar familiar, un tiempo de convivencia, un tiempo de predicación, compartir, conocer, ampliar el conocimiento y invitar a gente, invitarle que nazcan de nuevo. Esto es
importante. Gracias por el comentario, muy bien. Adela, la familia fue hecha por Dios. Es un altar. La familia tiene el primer lugar en la Biblia. Dios, antes de establecer la congregación o la iglesia, hizo la familia. Entonces, sí, la familia indiscutiblemente está en la mente de Dios. Por eso, el enemigo, el oponente, cada día está como propósito destruir la familia. Porque es lo que está en la mente de Dios. Acuérdense que su propósito es siempre hacer daño. Entonces, y esto es lo que sucede. Ahora, es un altar. Nosotros en sí, en temas anteriores he hablado, nosotros somos, según la Escritura, nosotros somos ese templo, ese Mishkan, ese tabernáculo de Dios. O sea, nosotros tenemos, cada uno tiene un altar. Y ahí eso tenemos que cuidar, qué hay dentro de nuestro altar, hacia Dios. Así es que es importante mantenernos al tanto con eso. Juan de Toluca, la cena de los apóstoles fue en Navidad. ¿Y qué fue lo que cenaron? Aquí ya me la pusieron complicadito. Porque aquí yo tendría que preguntar en qué parte está escrito que la cena de los apóstoles fue en Navidad. ¿Y de qué cena estamos hablando? Porque si hablamos de la cena de Pascua, eso fue en el mes de Abib. No tiene absolutamente nada que ver. Y es una cena de Pascua, o sea, tiene otra connotación, es una profecía cumplida, quien lo cumple, Yeshua, si es esa de la cena que estamos hablando. Entonces, Juan, esa cena, si es esa, no sucede en Navidad. Sucede, la Biblia lo dice muy claramente, en qué tiempo. Y ahí sí tenemos días establecidos, porque ese día se da, este evento se describe desde el libro de Éxodo, cuando el pueblo sale, ahí se establece esta cena y se cumple en Jesús. Esto es parte de las fiestas que Dios estableció y que la iglesia hasta ahora ha ignorado totalmente. Entonces, en esta cena se cenaba un cordero. Esa era la cena que ellos celebraban y era uno por familia. Tiene sus instrucciones, tiene sus reglas, porque tampoco era de que mátate un cordero, tráelo, agarra el que sea. No, este se tenía que presentar en el templo y el sacerdote tenía que tomar cuenta de eso para después ellos proceder. Y después todos allí se hacía el sacrificio por familia. Digo, si es de esa cena de la que estamos hablando, porque de otra no tengo ninguna información. Bien. Lolis Nobraredo, mi pastor dice que el árbol no es malo y las esferas son los planetas que nos rodean y cuidan. Esto suena como astrología. Si nos cuidan los planetas, pues ¿para qué queremos a Dios? Digo, suena esto a un sarcasmo, pero si tenemos los planetas, entonces Dios, ¿qué está haciendo? Desde aquí estamos encontrando puntos muy, muy erróneos, porque es Dios el creador de todo. Y bueno, en cuanto a si es malo o no el árbol, Lolis, creo que después de esta explicación ya habrá comprendido exactamente su origen y que con Dios no tiene absolutamente nada que ver. Y las esferas ya supo de dónde y para qué son, así es que nada tienen que ver con planetas. Dorina de Puebla, ¿cómo se le enseña a la familia la verdadera Navidad? Este es un hábito que nosotros tenemos que ir haciendo día a día. La verdadera Navidad es cuando Cristo nace en nuestro corazón y su amor permanece para siempre en medio de cualquier circunstancia. Hoy el amor está siendo como
un sentimiento en extinción, donde otros sentimientos disfrazados de amor están haciendo otra cosa que nada tiene que ver. Y se le llama amor a cualquier cosa. Entonces, cuando el propósito de la Navidad en sí, cuando Yeshua nace, viene a demostrarnos su grande amor, que culmina en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo podemos celebrarlo? ¿Cómo enseñarle a la familia, enseñarle el amor? Lamentablemente estamos acostumbrados, a veces invitamos a casa con las personas que nos llevamos, y con los que no nos llevamos, no, pues ¿para qué? No quiero problemas. No, la Biblia dice que si amas al que te ama, ¿qué provecho tienes? Ama al que te aborrece, ama a tu enemigo, a ese búscalo, a ese tráelo, a ese háblale del amor de Dios. Obvio, allí es precisamente donde empieza esa lucha. Pero ahí es donde Dios está viendo que en verdad su amor está haciendo eco en nuestras vidas. Entonces, a veces invitamos a nuestra familia, pero hay en la familia ese primito, esa primita, ese tío, esa tía incómoda. Pues traigámoslo y comencemos nosotros a demostrar que el amor de Dios en verdad está en nuestra vida. Esa es una buena forma. Natasha de Colombia, de hoy en adelante diré, escrito está. Amén. Esta debe ser nuestra postura. Eduardo Mazón, California. Así que, cualquier Dios es Navidad. Cualquier día. Esto es, bueno, a ver, Eduardo. Solamente estamos hablando de nacimiento. Navidad significa nacimiento. Y Dios es otro punto. Ahora, se celebra Navidad supuestamente celebrando el nacimiento de Jesús, cuando no nació el 25. Y hay forma de comprobar que no nació el 25. Entonces, aquí no le veo sentido. El punto aquí es que la Navidad ha sido tradición que hemos seguido y que hasta ahora se sigue celebrando. Por consiguiente, cualquier persona tiene su Navidad, festeja su Navidad, y cada uno lo festeja a su modo. Y entonces aquí, como la pregunta es, ¿usted festeja su cumpleaños cualquier día? Entonces la pregunta es como decir, entonces a Jesús le estamos celebrando también el cumpleaños cualquier día, porque Él no nace el 25 de diciembre, sino que es una mezcla de fiestas que se vienen acomodando de tal forma que no hay forma de erradicarlo, como ahorita decirle por este medio y por la radio y por la televisión y lo que usted quiera decirle, en la Navidad es así, la gente dice, pues estás loco, pues todo el mundo festeja Navidad. Si tú eres amargado, pues no lo hagas, porque para esto hasta ese punto llega, ¿verdad? O sea, si no festejas Navidad porque estás amargado, porque estás triste, porque te pasó algo en esa ocasión, y comienzan a buscarle otros, pero no es propiamente eso tampoco. Así es que Navidad, volviendo al punto, Eduardo, Navidad significa nacimiento y no propiamente de Dios, solamente gramaticalmente, nativitas del latín al español, nacimiento. Entonces, ¿qué están festejando en Navidad?
están festejando Navidad de Jesús, o sea, nacimiento de Jesús. Pero no nació ese día, nació otro día. Entonces, si usted me pregunta, si tú me dices, ¿usted festeja su cumpleaños cualquier día? Claro que no. Y siguiendo algunos principios, tampoco festejo mi cumpleaños, no me agrada. Me gusta más el pensamiento hebreo judío. Ellos festejan y celebran el día del fallecimiento, porque dicen que ellos pueden ver el legado que dejó y todo lo que